Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tú que habitas en la santidad y te dignas estar con nosotros. Que tu presencia, Señor, en esta noche, nuestros espíritus la puedan percibir completamente. Y como dice tu palabra, sed santos, porque yo soy santo. Que el poder estar en medio de su presencia nos haga arrepentirnos, nos haga pedir perdón, nos permita cambiar de mente, solo en tu presencia, Señor Jesús. A ti te damos gloria y honra, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. A veces quisiéramos quedarnos adorando, porque lo que acabamos de hacer es adorarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Hágalo usted sin música, solo afinando su voz en su casa. Inicie un devocional de esa manera. Si a la mitad de la jornada de trabajo puede ir a algún lugar donde no esté nadie, entone una alabanza, porque lo que Él busca no es gente que conozca la Biblia, no es gente que apoye económicamente su obra, aunque es importante. Lo que Él anda buscando son adoradores. Y si no aprendemos a adorarlo, yo creo que la novia, la que se va a casar, es una adoradora. Y es adoradora porque lo ama tan profundamente el Señor, tan ardientemente, que lo único que quiere es estar con Él. Quiere intimidad con Él. Entonces mejor si nos acostumbramos. Todo lo demás palidece en el culto. Y cuando ya entramos en una adoración así, podemos estar listos para la palabra. Por eso es que voy quitando los anuncios. Y usted quédese unos 2 minutos, 3 minutos más al terminar. Hemos estado compartiendo siempre en San Juan, capítulo 15. No pudimos avanzar mucho el domingo, pero hay unos cuantos versos al cierre del capítulo 15. Y vamos a entrar al capítulo 16. Nos quedan ya solo 2 capítulos prácticamente para terminar esa serie a pocas horas antes de morir. Espero que usted siempre lo recuerde, porque me parece que la iglesia debe entrar en este momento de morir al yo. Como que debería de ser aplicado a pocas horas antes de morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros planes. Porque ¿se puso usted a pensar si alguna vez Rebeca tuvo planes? ¿Tendría planes Rebeca antes de encontrarse con Eliezer? Era una joven hermosa, ¿sí? Tenía una buena familia. Seguramente había muchos planes en su corazón, pero el Señor irrumpió en la vida de esa doncella, y todo el capítulo 24 de Génesis nos habla de una figura hermosa, tipificando a aquella novia que después de dar la contraseña que ella no sabía, pero le salió de adentro. ¿Sí se acuerda? Tuvo que dar el sí. Ese es el sí de la novia. ¿Usted ya dio el sí?
¿O todavía no? Ella tuvo que dar el sí, y cuando dio el sí, enfiló hacia buscar el lugar, el tiempo, el momento para encontrarse con Isaac. Así que me parece que nosotros, si ya dimos el sí, ya debemos de llevar buena brújula, la brújula del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 21, ahí vamos a arrancar hoy. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre. Esta es la segunda parte del domingo, donde a pocas horas antes de morir, el pueblo de Dios puede ser perseguido. Os aborrecerán, ¿se acuerdan? Entonces dice, verso 21 otra vez, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Padre, envíanos tu palabra, que nuestros corazones estén sensibles a la voz de tu palabra. Que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros dé testimonio, Señor, de tu palabra, que podamos, Señor, atesorarla en el corazón, pero también bajarla a los pies para ponerla por obra. Bendice, Señor, a aquellos que están oyendo en la radio, los miembros de esta congregación que no pueden venir, y que probablemente nos estén sintonizando, y aquellos que lo hagan de diferentes lugares. También que tu palabra llegue a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñeme a Mateo, capítulo 11, verso 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 11 y verso número 24. Quiero hacerle un poquito de contexto escritural a ese verso que acabo de leer. Capítulo, déjeme ver si estoy bien, 11, 27, ahí estamos. ¿Lo tiene? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Se acuerda que acaba de decir el verso 21? Porque no me conocen, o mejor dicho, porque no conocen al que me envió. ¿Quién fue el que había enviado al Hijo? El Padre. Entonces en Mateo dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre, o mejor dicho, dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Y a quién? O mejor dicho, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, pero si usted quiere conocer al Padre, ¿usted conoce al Padre? ¿Los de aquí ya conocen al Padre? ¿Tienen testimonio de conocer al Padre? Porque si no, no fueran hijos. Y eso no se aprende, eso es revelado. Me di a la tarea de contar las veces que aparece la palabra Padre desde el capítulo 13 hasta el 17. ¿Cuántas veces cree usted que aparece la palabra Padre en esos 5 capítulos? A ver, alguien que se anime a dar un número. 27. Fue agresivo el hermano con decir 27, ¿está bien? ¿Alguien más? ¿Cuántas calcula usted? ¿Alguien más que 7? ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, son 23 veces. Ahora, ¿por qué me di a la tarea de hacer eso? Porque me llamó la atención este pasaje. Dice, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Mire, son dignos de lástima aquellos que van a ser instrumentos del enemigo para perseguir a los hijos de Dios. Y no es nada nuevo. Y yo creo que hablar de esto, alguna vez tenemos que meditar fuertemente en esto. Porque, como les dije el domingo, el cristianismo
no es muchas veces lo que nos han enseñado o lo que nos han dicho o lo que hemos creído, porque tal vez lo que nos han dicho no lo hemos logrado captar completamente. O no sé qué cristianismo tiene usted, porque su cristianismo al final va a ser lo que usted vive, no lo que usted sabe. Entonces, si solo el Hijo conoce al Padre y a quien Él lo quiere revelar, usted siéntase dichoso, siéntase dichosa de que ya conoce a su Padre celestial por revelación. Entonces, si usted es hijo, no se debe sentir triste, no se debe sentir temeroso, porque toda la historia del cristianismo siempre ha tenido mártires. Personas que han muerto por la causa de Cristo. Me parece que el cristianismo del final del siglo XX y el inicio del siglo XXI se ha vuelto un evangelio muy peligroso, un cristianismo muy peligroso, porque lamentablemente nosotros hemos creído que ser cristiano es venir al culto y servir en la iglesia y hacer todo lo que hacemos. Hasta cierto punto, si nosotros pudiéramos viajar en una cápsula, en una nave, y regresáramos al primer siglo, y nos encontráramos que están matando a Esteban, yo le aseguro que nosotros pensaríamos muy bien si al regresar otra vez al siglo XXI seguimos siendo cristianos. Porque la muerte de Esteban fue por apedreamiento, lo apedrearon. Eso quiere decir que fue una muerte violenta, una muerte difícil, y nadie se podía imaginar que el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, guardaba las ropas de aquellos que se quitaron las ropas para tener más libertad de poder tirar quizá piedras más grandes. Ahora, en el libro de los Hechos, vemos nosotros la muerte bien descrita de uno que dio testimonio hasta el final. Porque si leemos estos versos rapidito, del verso 21 en adelante, dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Acuérdese que Él les está hablando a sus discípulos a pocas horas, ya aquí en esto ya son muy pocas horas las que quedan para que Él vaya precisamente a cumplir todo el plan de su Padre. Y la razón por la que aparece 23 veces la palabra Padre en esos 5 capítulos es porque lo que más deseaba el Señor después de morir era que sus discípulos tuvieran claridad acerca de quién era su Padre, porque Él lo había enviado. Que tuvieran una relación estrecha con el que le envió a Él, pero también que tuvieran una relación estrecha con alguien que habían conocido quizá muy tenuemente, como era el Espíritu Santo, de tal manera que el Hijo iba a subir a ser intercesor, se iba a sentar a la diestra de su Padre, pero les iba a mandar a otro, que les iba a ayudar en muchas de las cosas que obviamente iban a vivir sin que Él estuviera con ellos. 20 siglos después, esto parece muy lejano. Y como lamentablemente muchos de ustedes, mis hermanos, yo tengo que ser muy certero en esto, no leen su Biblia. Leen cualquier cosa. Los estudiantes leen sus textos. Probablemente los empresarios leen sus estados financieros. Y la prensa. Y no sé qué otras cosas que entretienen mucho a la gente en estos tiempos y también a los cristianos. Pero no tenemos una profundidad de palabra. Mire, es triste que hay iglesias donde les están prohibiendo leer la Biblia, como hicieron los padres católicos hace muchos siglos, que mantuvieron a la iglesia por 1000 años en un oscurantismo terrible, prohibiéndoles leer la Biblia.
Y lo más tremendo es que la Biblia estaba en latín. Estaba en un idioma que ellos no podían accesar. Hoy nuestras Biblias están en español. Hay más de 90 versiones en español, pero solo adornan las salas de la casa de los cristianos. Y tenemos que tomar decisiones en cuanto a cómo nosotros nos vamos a acercar más a lo que dice la palabra, porque precisamente el Espíritu Santo nos quiere guiar como autor, como el autor divino que sopló, dicen aquellos hombres que escribieron, nos quiere explicar, nos quiere iluminar la palabra, para que nosotros, hermanos, seamos cristianos sólidos. Cristianos que podamos poner nuestros pies sobre la roca, que ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, nada nos pueda a nosotros realmente mover de nuestra postura delante de Dios. Porque si una enfermedad a nosotros nos afecta, si un estado de ánimo nos afecta, si tener deuda nos afecta, si esto y lo otro nos afecta, ¿qué vamos a hacer cuando pudiera venir una persecución? Entonces, dice, siempre en la versión de las Américas que estoy leyendo, dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Verso 23, el que me odia a mí, mire qué fuerte, el Señor sabía que ese sistema, el mundo, y especialmente el mundo religioso donde Él vino, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ese mundo religioso fariseo. Guardémonos de ser fariseos, hermanos. No seamos doble cara. No nos vistamos de religiosidad, porque las cosas se repiten. Y en el medio del mundo fariseo en el que estaba el Señor, Él sabía que lo odiaban. ¿Usted se imagina que los ministros, los sumos sacerdotes, los que estaban de parte de Dios, se suponía establecidos en el pueblo de Dios, odiaban a su Hijo? Entonces eso quiere decir que a usted el mundo lo puede odiar, tiene que entenderlo, a menos que siga viviendo su cristianismo. El cristianismo en el cual la gente le ama, el mundo le ama. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Entonces dice el verso 23, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y acuérdense, no tenían conocimiento acerca del Padre. Entonces, sigue diciendo, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Ahora, dos cosas vemos aquí en estos versos. Que el Señor les habló. Fue al mundo religioso y habló. A todos los que pudo les habló. Ahora Él no puede hablar sino a través de nosotros. Y este mundo se ha multiplicado a más de 7 billones de personas. Y es cuando menos la iglesia evangeliza. Es cuando menos la iglesia testifica. Es cuando menos la iglesia habla del Cristo que dice conocer. Estamos viviendo una época en la que la gente se acostumbró a venir al culto, pero no habla de Cristo. Los primeros cristianos lo que hacían era hablar de Cristo. Estaban por el templo y por las casas todos los días, pero salían de ahí a hablar de Cristo. En cierta manera, los discípulos del Señor, los primeros cristianos, creían que Él iba a volver inmediatamente. Muchos de ellos dejaron sus propiedades, dejaron sus negocios, dejaron sus empresas, lo dejaron todo, porque ellos llegaron a una fiesta que era casi obligado llegar, que era la fiesta de la Pascua. Entonces ellos, en medio de esa Pascua, que ya no fue la misma Pascua religiosa, el mismo rito religioso de siempre, un hombre murió, al que le llamaban profeta, al que lo creían santo, al que hacía milagros, al que multiplicaba el pan, el que oyeron que caminó muchos de ellos sobre el mar, aunque tal vez no lo vieron, había muerto.
pero había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y entonces realmente eso era lo que sucedía al principio, y la gente lo que quería era irle a decir a cualquier otro: mira lo que acaba de suceder. Hoy los cristianos de estos tiempos no lo hacemos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y estamos frente a situaciones en las que o testificas a un aprecio de tu vida o lo niegas y te haces al sistema. Alguien me escribió hoy o me mandó, usted sabe que circula mucha información, una persona cristiana de mi confianza, me mandó esto y me ponía a pensar que como no había terminado, tenía que leérselo a usted. Se lo voy a leer así literalmente. Es una noticia que traté de confirmar fuentes y todo, logré confirmar algunas cosas, pero se la voy a leer así como me la mandaron. Dice: el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves la polémica ley Yarovaya, aprobada por las dos cámaras gubernamentales rusas, que da poderes especiales de control al gobierno y como consecuencia limita algunos derechos, entre ellos el de expresión pública de la fe en los espacios públicos. La ley ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y también por los cristianos evangélicos, cuyos líderes habían firmado una petición al presidente Putin para que no diera su visto bueno a la norma, último paso para que ésta procediera a aplicarse. Limitaciones. El proyecto de ley modifica docenas de leyes existentes que podrían tener graves consecuencias para las personas que viven en Rusia. Se expanden ampliamente los poderes del Estado con un endurecimiento del control sobre los ciudadanos y una limitación de los derechos civiles garantizada por la Constitución de Rusia. Las autoridades de Rusia obtendrán el poder de acceder a todas las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que atraviesan las líneas de telecomunicaciones de Rusia. Esta ley ha sido definida como la legislación más dura y más represiva de la historia postsoviética que ha sido votada en Rusia. Entre otras restricciones, la legislación de Yanovaya aumenta las presiones en aspectos religiosos, redefiniendo de forma amplia la labor misionera, por lo que cualquier predicación religiosa o acto religioso realizado fuera de un lugar de culto pasa a ser tratado como actividad misionera. Cualquier creyente misionero o nacional debe obtener un permiso del gobierno a través de una organización religiosa registrada para poder desarrollar alguna actividad pública, y no se podrá evangelizar en ningún lugar que no sea en iglesias y otros lugares religiosos. Las restricciones se aplican incluso a la actividad en residencias privadas y en internet. Así, un pastor protestante o un sacerdote ortodoxo que simplemente desea visitar a un enfermo o oficiar un entierro tendrá que presentar una solicitud de permiso a las autoridades estatales. Es mucho más amplia esta noticia. Pero eso sucedió hace 3 años. Eso quiere decir que lo que quería hacer Bolivia hace como 1 año y medio, y de alguna manera Venezuela, está ya en nuestro territorio, en nuestro continente. Ahora, ¿será que nosotros vamos a esperar que nos prohíban predicar en espacios públicos, que nos prohíban evangelizar en espacios públicos para anhelar hacerlo, o seguiremos durmiéndonos en nuestros laureles, Iglesia de Cristo? ¿Seguiremos viniendo al culto 1 vez a la semana o 2 veces a la semana? Porque ustedes son personas que admiro, porque por lo menos vienen viernes y vienen domingo. Los demás vienen solo el domingo. Ahora, claro, pueden haber muchas razones por las cuales no vienen, pero sabe que muchos no vienen porque se cansan del tráfico. Y yo sé que es difícil el tráfico, pero si nos cansamos del tráfico, ¿qué va a pasar cuando te persigan? Si nos cansamos de la labor en el trabajo para venir a la iglesia, ¿será que ustedes trabajaron menos que ellos? Entonces, si usted se está dando cuenta,
La iglesia en general está entrando en un marasmo y no se está dando cuenta lo que viene. No estamos despertando. Dios ha tenido misericordia si usted ha logrado interpretar los tiempos para Guatemala. Pero quizás solo sean 4 años más, o 1 año más, o 2 años más, o 3 años más, no lo sé, porque no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas. Entonces, tenemos que despertar. Mi responsabilidad como ministro es despertarlo, de parte de Dios a través de la palabra, porque no solamente mi sentir personal, sino que es lo que estamos viendo acá. Dice, y me han odiado a mí. ¿Seguiría usted siendo cristiano si empezaran sus vecinos a odiarlo? Sus familiares a odiarlo. Quizá sus familiares solo se mofan de usted, que es un aleluya. Allá viene aquel que no toma. Allá viene aquel que es bien aburrido. Allá viene aquel que no le gusta que hablen malas palabras. Allá viene aquel que tal cosa o tal otra. Quizá hasta ahí habían llegado sus familiares, pero que lo odien. Y el Señor dice, el que me han odiado a mí, odia también a mi Padre. 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, entonces Él no solamente testificó, sino que las obras que nadie había hecho siguieron a la palabra. Es cierto, la iglesia también se ha vuelto discursera. Discursos por aquí, discursos por allá, prédicas por aquí, enseñanzas por allá y nada de respaldo. ¿No será que nosotros, hermanos amados, tenemos que volver a lo que conocemos en la iglesia como la doctrina básica? Porque si no se mueven los dones, es porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo tenga la libertad y en llenura, que es tomar el control de nuestras almas, sujetar nuestras almas. Nuestras almas son las que nos complican, hermanos amados. Nuestras almas son las cómodas, nuestras almas son las que quieren placeres de todo tipo. Nuestra alma es la carne que es débil, pero dice que el espíritu está dispuesto. Pero el espíritu va a estar dispuesto y van a fluir los dones, donde usted ora por un enfermo y él sana, no se muere. Usted va a poner las manos sobre un enfermo, un endemoniado, y va a ser liberado. ¿O eso lo dejamos solo para la doctrina básica que alguna vez existió, como lo hacen los tradicionales al decir que eso sucedió solo el primer siglo, pero no ahora? Hermanos, nosotros somos testigos que eso puede ser una realidad ahora, si despertamos. O seguimos, como le digo, volviéndonos cada vez más religiosos, tiesos, acartelados, momificados casi. Yo quiero que usted me entienda lo que yo quiero decir. Sí. El cristianismo dinámico, el cristianismo no es quedarse quieto. El cristianismo tiene que moverse. Entonces, la historia de la iglesia lo que ha demostrado es que cuando hay persecución, cuando hay situaciones difíciles, es cuando la iglesia despierta. Cuando la iglesia realmente está dispuesta a testificar. Mírelo cómo termina el capítulo 25. El capítulo 15, verso 25, dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. ¿Me quiere acompañar al Salmo 35, 19? Solo que alguien que lo lea fuerte, por favor, o que me preste una Biblia. 35, 19, yo solo tengo aquí la armonía de 4 evangelios, de los 4 evangelios en 4 versiones distintas, pero gracias. 37, les dije. 35, 19. Se lo voy a leer. Esta letrita está más chiquita todavía, pero vamos a ver si la logro alcanzar. 35, 19 dice, no permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No sé qué versión es esta. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. El salmista escribe de parte del Espíritu
lo que el Señor iba a decirles a sus discípulos. Porque cita ese salmo, porque él sí conocía su Biblia de ese tiempo. ¿Qué tanto usted conoce su Biblia? Mire, el Espíritu Santo que vamos a ver en los minutos que me quedan, necesita que usted conozca logos, letra escrita, bastante, porque es su materia prima para sacar de ahí el rema que le va a producir fe. La fe viene por el oír el rema de Dios. Aleluya. Pero si usted no tiene, si usted ya no lee, si ya no leemos como antes lo hacíamos, porque mire, es lamentable cómo se va desacelerando la vida cristiana por otras cosas. Y usted tiene que meditar en lo que yo le estoy diciendo. Yo quisiera ser tan incisivo que casi quisiera estar con cada uno personalmente hablándoles, pero no lo puedo hacer. Y tal vez los asustaría. Entonces dice, me odiaron sin causa. A usted lo van a odiar sin causa. Entiéndalo, que en la ruta final nos van a odiar sin causa. Verso 26, cuando venga, aquí es donde entra el Consolador. Mire, Dios habla hoy, me llama la atención que traduce, pero cuando venga el defensor, un poquito más claro, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Note cómo el Hijo todo lo lleva al Padre. Por eso, hermanas amadas, tienen Padre. Ya no se sientan solas, tienen Padre. Y como dirían los mexicanos, un Padre bien Padre. El mejor Padre que pueden tener. Y nosotros varones, sintámonos gozosos, protegidos, porque tenemos un Padre. Y tenemos que profundizar, porque lo que quiere hacer precisamente el Hijo es decirles, miren, el Padre, de Él va a proceder el Consolador que les voy a enviar yo. Él dará testimonio de mí. Y vosotros, es decir, nosotros, daréis testimonio también. Ahora, nosotros cada vez que le decimos a alguien que dé su testimonio, yo no sé por qué siempre empiezan hablando de cuando se convirtieron. Eso es tradicional, hermanos, eso lo hacía yo en la tradición evangélica. Cuando le pedimos su testimonio, no necesariamente tiene que hablar de todo lo de atrás. Por eso le damos 5, 10, 15 minutos y usted se agarra como media hora, ¿verdad? Pero en realidad, dar testimonio no solo es testificar, hablar como lo hacía el Señor, porque dice, si yo no les hubiera hablado no tendrían pecado. En cambio ahora no tienen excusa. Y si yo no hubiera hecho las obras que hice, que nadie había hecho antes, tampoco hubieran pecado. Pero en realidad la palabra testimonio no es el concepto que tenemos, un poco religioso, porque viene de la palabra del verbo martureo. Dar testimonio es martureo, de donde viene la palabra que en español es mártir. Entonces dar testimonio no solamente es hablar y dar uno su testimonio y no pasa nada, sino que porque hablaste, cuando te pidan cuentas y te digan, ¿estás dispuesto a seguir testificando eso que estás diciendo? Vas a llevar a las últimas consecuencias lo que estás diciendo, aún a costa de tu vida. El que es testigo, el que da testimonio, está dispuesto a morir. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sabe por qué nos hemos apagado tanto? Porque no tenemos eso claro. Por eso casi jugamos a ser evangélicos, a venir a la iglesia. Pero si nuestro venir al culto y tener comunión con el Señor y con los hermanos no nos cambia la vida,
y nos obliga a llegar a las últimas consecuencias de nuestra convicción. ¿Usted se imagina a alguien que todos los días se levanta con la idea de que si tiene que testificar de su fe aún al punto de morir, como les ha tocado a algunos? Hace unos años, no sé exactamente el año en que fue el tiroteo de Columbine en Denver. No sé si fue el 2001, no sé exactamente cuándo fue, alguno recordará, pero fue hace varios años de todos esos tiroteos que hay. Estábamos con mi esposa recibiendo una capacitación en Denver sobre matrimonios. Y no nos imaginábamos que uno de esos días de esa capacitación iba a ser esa balacera donde murieron bastantes jóvenes en un high school. Pero se nos dio la noticia que oráramos porque ahí estaba la familia, papá y mamá de una de las jovencitas que acababan de asesinar. Y que después se supo que la persona, el compañero de estudios que la mató, todavía le dijo, ¿niegas tu fe? Ahora hay una película acerca de eso. Ya dijo, no niego mi fe, y la mató. Cuando esa joven se levantó, nunca pensó que iba a ser su último día en la tierra y que tenía que testificar aún a costa de su vida. Pero claro, nosotros no tenemos días así. Nosotros nos levantamos a hacer todo lo que nos toca hacer y hasta puede parecernos un poquito cargoso salir a trabajar y hacer lo mismo y decimos, ala, y después me toca la iglesia. Porque nos cansamos físicamente muchas veces. Pero usted sabe que a veces nos podemos enfrentar a situaciones que no hemos contemplado, pero donde testificar puede llevarnos hasta el punto, como dice Hebreos, de derramar sangre. Yo sé que este mensaje no le gusta a ninguno. Tal vez no me gusta ni a mí. Pero tenemos que saber que el que daba testimonio en aquellos tiempos estaba dispuesto que su testimonio lo llevara a la muerte. Ahora, si yo me levanto con esa mentalidad, ¿no cree que con más ganas voy a venir a la iglesia? Y aunque esté cansado, y aunque esté medio enfermo, porque a veces medio enfermos nos quedamos en la casa. Y de repente el Señor nos quiere sanar en el culto. Medio desanimados nos queremos quedar en la casa. Y el Señor nos quiere animar en el culto. Nos quiere hacer percibir su presencia. Hermano, sé que yo también en mi casa. Mire, yo estoy de acuerdo que en su casa el Señor lo puede bendecir, pero la mayoría, si somos sinceros, no buscamos esa intimidad. Se buscan otras cosas menos esa intimidad. Bueno, me queda un bonito tiempo todavía. Verso 16, capítulo 16, verso 1. Este capítulo es donde el Señor va a enseñarles acerca del Espíritu como quizá ningún otro capítulo. Y usted y yo tenemos que repasarlo y tenemos que meditarlo y tenemos que experimentarlo. Mire, usted ya no debería hacer un pacto con Dios de no conocer algo que no puede practicar, sino que algo que usted le dice, Señor, ahora me enseñaste esto. Porque mire, hermano, el hombre que nosotros hemos admirado tanto, porque fue un vaso, pero un vaso admirable. Si la gente admira a gente del mundo secular, ¿cómo no vamos a admirar nosotros a un Pablo? Obviamente se queda corto decir que admiramos a Cristo, a Él lo adoramos, pero no podemos adorar a Pablo, aunque algunos pretenden adorar hombres. Pero son hombres instrumento de Dios que de alguna manera a través del tiempo nos han ayudado. Y es tremendo cómo estos hombres nos inspiran a que nosotros también podamos vivir un cristianismo más profundo, más integral, más completo, más sacrificial. Porque, hermano, yo no puedo predicar un evangelio light.
No lo puedo predicar. Yo preferiría mejor volver a mi trabajo y ya no predicar, si tuviera que hacerlo. Pero dice el Señor, estas cosas os he dicho. Acuérdense, estaba con 11 de sus discípulos, uno ya no estaba. Para que no tengáis tropiezo. Me gusta, Dios habla hoy porque dice, les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. O sea que el tropiezo que puede venir en la parte final de nuestra carrera cristiana por los tiempos que estamos viviendo, nos puede hacer perder la fe. Yo quiero que usted medite eso. Usted quizá jamás ha pensado que puede perder la fe. Pero si el Señor se lo decía a los más cercanos, a los que habían visto cosas que nosotros no hemos visto, solo las creemos por la fe, pero no las vimos. No es lo mismo el que mira, aunque también dice una bienaventuranza en la Escritura, más bienaventurado aquel que sin ver creyó. La palabra tropiezo es escandalizo en griego, escandalizo, de donde viene la palabra escándalo. ¿Y se acuerdan que en alguna ocasión el Señor preguntó si se escandalizaban sus discípulos de lo que estaba aconteciendo? Y el contexto aquí es que la persecución escandaliza, puede hacer perder la fe, porque esa palabra se puede traducir abandono de la fe. Entonces empezar a ver, porque me imagino que en Rusia, si esa ley ya está funcionando como aparece en esa noticia, ¿se imagina usted? Debe haber lo que aquí llamamos orejas, que ahora parece que ya no hay, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo era estudiante universitario en la San Carlos, lo que más temíamos es a los orejas. ¿Quién se acuerda de esos tiempos? Porque estaban oyendo qué hablaba la gente. No había redes. Y si los estudiantes les gustaba reunirse con estudiantes, acercarse en los restaurantes, en cualquier lugar donde se movían, para oír qué decían, y después los perseguían si tontamente los estudiantes decían algo en contra del gobierno, al punto que los mataban. Entonces, estas cosas os he dicho para que no tengáis escándalo. No se escandalicen. Si un día le llegan a preguntar a usted, y no es censo, y usted es cristiana, evangélica, y de repente usted sabe que están averiguando quiénes son los cristianos en la cuadra y esto y lo otro, porque ¿sabe usted que esa ley rusa dice que todas las reuniones en casa, si los vecinos se dan cuenta de esa reunión y no avisan, son copartícipes? ¿Qué le parece? Nosotros tenemos nuestros discipulados que mucha gente no va. Yo deseara tener unos 40 discipulados para lograr completar la membresía. Pero ¿qué va? La mayoría de la gente no quiere ir a un discipulado. Su dominguito, parecen dominicos. Su dominguito, un ratito en la iglesia, suficiente. Yo sé que esto es fuerte y más de alguno de ustedes se va a molestar conmigo, pero moléstese con el Señor, ¿cierto? Os expulsarán. Mire lo que dice. Se los estoy diciendo, como quien dice, antes de que suceda, porque os expulsarán de la sinagoga. Claro, era en el contexto judío. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate. Era para salir corriendo, ¿no cree usted? Si hubiera estado Judas, dijo, ahorita sí me voy, no quiero que me vayan a dar color con Jesús. Ese era el miedo que tenía Pedro. Entendamos bien que Pedro negó al Señor por miedo de su vida. Se acababa de oír esto. Nosotros hablamos de Pedro y esto y lo otro, pero nosotros hubiéramos estado temblando, ni siquiera nos hubiéramos acercado como los demás, por lo menos él se acercó.
Sabía que estaba corriendo riesgos. Dice, cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Eso era lo que creía Saulo. Ahora, qué poderoso es Dios que cambió la mentalidad de Saulo de Tarso y lo convirtió en el gran apóstol Pablo, que estuvo dispuesto a dar su vida en muchas ocasiones. 3 veces lo dieron por muerto. 3 veces 40 latigazos menos 1. Lo agarraron a varazos. Lo dejaron por muerto afuera de las ciudades. Pero él se levantaba sin duda por el poder del Espíritu Santo a seguir haciendo la obra. Y no murió hasta que el Señor dijo, ok, Pablo, ya hiciste tu labor. Y él lo entendió porque se lo reveló y le dijo, bueno, yo ya he acabado mi carrera. Y lo que más anhelaba era terminar su carrera con gozo. Por eso los cristianos de estos tiempos deberíamos de ser los más gozosos. ¿Cómo hago yo para tener cristianos gozosos? ¿Cómo le hago? En la iglesia, que siempre estén contentos, aunque les duela aquí o les duela por acá o les duela aquí, confiando en aquel que han visto con los ojos de la fe. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. A la larga, ¿usted cree que los que morían en las antorchas iluminando los palacios de Nerón, se imagina usted la crueldad de ese hombre? ¿Usted cree que ellos atacaban a aquellos que los mataban? No, siguieron el ejemplo del Señor. Eso lo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo hacen porque no conocen al Hijo ni conocen al Padre. Le voy a decir algo, si usted no conociera al Hijo y no conociera al Padre, usted sería el que haría esas cosas. Porque la única diferencia es que tuvieron misericordia de nosotros y nos revelaron al Hijo y nos revelaron al Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, yo no sé si estoy profetizando eso para algunos, para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Si usted supiera que esos tiempos se acercan, ¿cómo empezaría a vivir usted? ¿Qué clase de personas, dice una porción, deberíamos de ser cuando vemos que el día se acerca? Es un reto muy grande. ¿Estarías dispuesta o dispuesto a perdonar lo que todavía no perdonas? O 5 minutos antes de morir vas a perdonar lo que tienes que perdonar. O quizá eres de las personas que tiene que ir a pedir perdón. Porque a veces solo esperamos que nosotros perdonemos a otros, pero ¿qué tal si otros están esperando que nosotros vayamos a pedirles perdón? Dice, y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Acuérdese, él también era para ellos Paracleto. Por eso lo más lindo es que usted lleve a Cristo en su corazón. Miren, hermanos, aunque al final de mes no les alcance la plata, pero tienen a Cristo en su corazón, lo tienen todo. ¿No cree usted? Aunque alguno de sus familiares esté con sentencia de muerte sobre su vida, usted puede tener paz y puede tener gozo, especialmente cuando sabe que su familiar al morir va con el Señor. Esa es la esperanza nuestra. Y así le podría poner muchos ejemplos de situaciones quizá que pueden ser muy difíciles, pero dice,
Y no dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién es? El Padre. Es que miren, ¿nota usted que lo que quiere Él es que sepan que si van a morir, van con el Padre? Y nosotros que tenemos la enseñanza de la preexistencia tan atacada por mucha gente, pero a mí me importa un pepino cuántas personas ataquen la preexistencia, yo la creo con todo mi corazón. Estoy convencido que salí de la casa del Padre y voy a la casa del Padre. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso déjeme leerle Juan capítulo 6 y verso 45, que usted lo debe de saber, pero yo se lo quiero volver a leer. Verso 45. Esta Biblia es un poquito difícil ubicarse porque tiene 4 versiones. Una letra pequeña, voy a dejar esto por acá. A ver si logro llegar rapidito, porque por bajarme no tengo ni púlpito cercano, pero mire pues. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre. ¿Cuándo es la pregunta, verdad? Dice, viene a mí. ¿Usted ya llegó al Señor? ¿Ya llegó a Él? Entonces fue enseñado por el Padre. ¿Cuándo? En la preexistencia. No me vaya a decir usted que antes de convertirse el Padre le estaba enseñando. Tal vez nos estaba enseñando el Padre llamado diablo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como el Señor le dijo a los fariseos, hijos de vuestro padre el diablo sois. No era el Padre celestial el que nos enseñaba. Entonces la única respuesta es en la preexistencia. Verso 46, ¿lo tiene? No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces, como él tenía comunión con el Padre, ¿usted cree que no sentían los discípulos al Hijo de Dios hablándole estas cosas tan profundas y tan sentidas? Para decirles, yo voy con mi Padre. En otra ocasión, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces tuvieron que haber recordado, porque ese es el rema. La palabra que el Espíritu recuerda en los momentos de necesidad para un hombre en necesidad, bajo una circunstancia especial, eso es rema. Y cuando todos los discípulos murieron martirizados, porque aunque la Biblia no dice cómo murieron, ¿verdad? Pero la tradición explica y es muy claro el hecho de que tuvieron que haber muerto como mártires, como murieron los demás, como murió el Señor. Pero deben haber recordado que en el momento que según los hombres les quitaban la vida, morían a esta dimensión o dormían en esta dimensión y salían a otra. La mejor dimensión en la esfera del Padre, donde hay muchas moradas, las moradas del Padre. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, si esto que yo le estoy diciendo nosotros lo tenemos bien metido en nuestro corazón, ahí donde está la división del alma y del espíritu, ahí donde están los tuétanos, se nos mete, vamos a poder testificar en la medida que se nos pida testificar, en las consecuencias que se nos pida testificar. Si hoy nos cuesta, nos sonrojamos por hablarle a alguien que no conocemos en un restaurante, le decimos Cristo le ama. Ay, no, yo no quiero. O a un compañero de trabajo que no conocemos, o un vecino. Si nos da pena eso ahorita, ¿qué puede ser nuestra realidad? ¿Cómo será después? Termino. Aunque no me enseñan la amarilla, ni la roja, ni la verde. No sé qué se hizo el que enciende y apaga. Pero yo estoy chequeando aquí la hora y me quedan 10 minutos. Mire pues, pero ahora voy al que me envió. Él estaba seguro, porque él hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Yo voy
al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Bueno, con esta frase yo le hablé a las damas el jueves pasado. Porque no sé por qué las mujeres siempre andan tristes. Lo veo en sus ojos. Bueno, también hay varones que andan tristes. Pero ¿no cree que los hijos de Dios, nuestros ojos nos deberían de brillar de alegría y de gozo? ¿O no? ¿Ah? Si no, dejemos aquellas cosas que nos afectan y hagamos las cosas que valen la pena hacer en estos tiempos. Si toda la vida estamos cargados por esto, por aquello, bien cargados, deje esas cargas al Señor. Me estoy dando a entender, hermanos. Hoy decía la profecía que la mayoría venía cargada. Pero ya me estoy acostumbrando que los viernes todo el mundo viene cargado. ¿Y qué viernes van a venir ustedes cargados? Pero la Biblia dice, el que está triste, haga oración. Mire, hasta entrar a la iglesia debería de ser algo solemne. Pero a veces nos quedamos platicando allá afuera. No le estoy haciendo burla. Pero si usted viene cargado y vino tempranito, busque un lugarcito donde orar. Si eso es lo que dice la Biblia. El que esté gozoso, cante alabanzas. ¿Me entiende? Entonces, dice, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Nuestra alma puede caer en tristeza. En el caso de ellos es por lo que le está diciendo. Quizá muchos de nosotros todavía extrañamos a quien fue nuestro pastor después de 20 años. Podemos decir y comparar. Pero ¿vamos a vivir tristes todo el tiempo? ¿O vamos realmente a dejar la tristeza cuando oímos que les convenía que se fuera uno? Les convenía el que estaba afuera de ellos, pero iba a venir uno que se iba a meter en ellos. Y eso es mejor. Y entonces dice, déjenme unos 3 versículos ya que estoy en amarillo. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Y quién va a dudar de Cristo? Entonces convino que se fuera, el de afuera, para que viniera el de adentro. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, mire, aclaremos algo. ¿Usted ya nació de nuevo? Todos aquí ya nacieron de nuevo. ¿Tienen testimonio que nacieron de nuevo? Bueno, entonces tienen el Espíritu. Pero si todavía no han hablado lenguas, todavía no hay bautismo con el Espíritu. Pero el Espíritu está ahí. Es un sello. Es una garantía. Pero hay que dejar que se mueva. Por eso el hermano Otto le llamaba Espíritu de Dios. Al que en Génesis 1:2 dice que empollaba, y el Espíritu de Dios empollaba sobre la faz de las aguas en medio del caos. Cuando tú viniste a Cristo, viniste en caos, y el caos no se va de la noche a la mañana. Tal vez todavía algunos están con caos, pero el Espíritu estaba empollando para dar vida sobre el caos. Pero ese Espíritu de Dios, cuando está inmanente, quieto, es Espíritu Santo cuando se activa. ¿Me entiende? Entonces lo que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo se mueva, se active en nosotros, hermanos. Aleluya. Y cuando Él venga, termino, hará 3 cosas.
convencerá al mundo de pecado. No es usted el que los va a convencer, es el Espíritu que usted lleva adentro. Por eso cada vez que usted hable con alguien, quítese el temor orando y diga al Espíritu Santo: tú has prometido poner palabras en mi boca, y yo, en fe de lo que tú has dicho en tu palabra, voy a abrir mi boca y le voy a decir a esta persona lo que tú le quieras decir, porque Él es el que convence de pecado. Él fue el que lo convenció a usted de pecado. No fue el pastor, no fue quien lo evangelizó, no fue el programa de radio ni el programa de televisión. Fue Él el que lo convenció a usted de pecado. Porque si lo convenció el hombre, tal vez todavía está en sus delitos y pecados, hermano. Otra cosa, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Son millones y millones y millones que no creen en mí. Mire, yo me asombré de cuánto profesional y estudiante universitario hay en él. Pero me pregunto, ¿le hablas a cada paciente de Cristo? Ay, no, hermano, porque eso no es ético. ¿No decides tú? ¿Le hablas a cada persona con la que te relacionas, aunque sea un poquito de Cristo? Aunque sea que le digas: Cristo le ama. Se lo va a quedar viendo y usted es aleluya. Sí, gracias a Dios. ¿No quiere ser usted también? De cualquier manera, el Espíritu, de una manera creativa, le va a permitir a usted romper el hielo. Va en un bus ahí y la gente toda brava, ¿verdad? Es que la gente en los buses siempre van enojados, ¿verdad? Y usted sonriente. Hasta se ponen bravos con usted. De mí se está riendo usted, a ver. Pero usted puede ir con amor. Aquí hay hermanas que suben a los buses, son valientes. No tienen miedo. Aleluya. Pero eso también lo podemos hacer nosotros si nos quitamos el miedo. Y finalmente, dice: de justicia, porque yo voy al Padre, porque el que subía al Padre había sido inocente, pero murió por nosotros. Entonces se hizo justicia cuando va al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Note, no había muerto. Y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, hermano, que no lo asuste con el petate del muerto el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque ya fue juzgado. Y no nos puede tocar a menos que nosotros abramos puertas. Póngase de pie. Aleluya. Mire, son las 9:30 en punto. ¿Cuántos se quieren acercar aquí al altar? Tan poquitos. Yo los invito a todos, a unos que no les gusta pasar nunca. No me imagino que su vida está tan bien. Yo quisiera estar aquí abajo y que otro ministrar aquí arriba, pero me toca estar aquí arriba y ministrarlo a usted de parte de Dios. Pero mire, usted le puede pedir al Señor esta noche, juntamente conmigo, que usted pueda ser su testigo. En cualquier momento, en cualquier lugar, aunque lo traten mal, aunque le hagan el feo, aunque lo insulten, aunque lo maltraten. Pero dice que si nosotros lo negamos delante de los hombres, Él nos negará a nosotros. ¿No cree que la prueba más fuerte que nosotros tenemos los hijos de Dios es que todos
sepan quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo hablamos y hasta dónde nuestras convicciones nos permiten sostenernos delante de los hombres para decir no, para dar testimonio no solamente con el hablar, sino con nuestra vida. ¿Cuántos esta noche le queremos decir, Señor, haznos testigos de tu amor, testigos de tu misericordia, testigos de aquello que hiciste en mi vida, testigos que somos hijos tuyos? ¿Se lo quiere pedir usted con todo su corazón? ¿Quiere esta noche usted pedirle al Señor que usted anhela ser su testigo? En cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Un testigo que como él vaya y camine, busque la necesidad, hable una palabra de amor, una palabra que pueda cambiar la vida de las personas como instrumentos. Porque usted tiene al Consolador dentro de usted. Y dice que Él es el que da testimonio, pero nosotros también vamos a dar testimonio. Por eso la próxima vez que tengas la oportunidad de ir a evangelizar, apúntate. No busques pretextos, no busques compromisos, no hagas compromisos para tener una excusa. Señor, estamos aquí esta noche reconociendo nuestra gran necesidad, Señor, que tu Espíritu Santo confirme tu palabra en nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que hemos caminado conforme a nuestra propia convicción personal del Evangelio, sin permitir muchas veces que tu Espíritu Santo nos confronte con la palabra. Si esta noche tú nos has confrontado con tu palabra, nosotros gemimos dentro de nosotros esta noche. Para que tu palabra, Señor, nos sacuda tu palabra, Señor, nos despierte, tu palabra, Señor, nos prepare. Porque si hace 2000 años preparaste a los primeros discípulos a enfrentar el odio de este sistema, no podemos esquivar en esta generación que aún nuestro testimonio, Señor, nos pueda llevar a morir. Y si cada día amanecemos con esa decisión, Señor, cuán fácil será para tu Espíritu Santo guiarnos para hacer lo que tú quieres que hagamos. Nada será tan grande, tan difícil, tan complicado, tan incómodo si tenemos en nuestro corazón la verdad que si fuera posible aún dar nuestra vida, lo haríamos gozosos, como lo hicieron tantos. Padre, bendice a este grupo de hijos tuyos que sé que no les es fácil venir los viernes, pero sé, Señor, que tú los bendices de una manera especial. Ellos no están menos cansados que los que no vienen. Quizá no viven más cerca de lo que otros muchas veces justifican su ausencia. Pero que esta noche
la ministración de tu Espíritu Santo, aquel que procede del Padre, nos permita, Señor, saber que nos convenía que tú te fueras, para que el que iba a entrar en nosotros, Dios en vasos de barro, Cristo en nosotros, como dice tu palabra, la esperanza de gloria. Qué maravilloso misterio, Señor, que tú, siendo Dios, enviaste al Espíritu, que es Dios, a morar, para quedarse. Aleluya. Que la guianza y el ministerio del Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, nos transforme, y los que nos conocen puedan ver, Señor, esos cambios. Y aunque somos pocos, si en cada lugar donde nos desenvolvemos tú nos usas como instrumento escogido, como usaste al apóstol, instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento escogido. El Señor tiene un plan, un propósito. Por eso nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo eso en nuestras vidas. La iglesia ya no puede quedarse tranquila en las cuatro paredes de un templo. La vida de la iglesia va más allá que las 2 horas del templo. Salgamos de la vida del templo, que puede ser ritualista y religiosa. Tomemos el tiempo que el Señor nos permita estar sobre la tierra, viviendo la vida de la iglesia, en el trabajo, en la clínica, en el juzgado, en el lugar de trabajo, en el lugar de negocio. Que cada uno de esos lugares sea tu templo, donde oficies lo espiritual, y de paso el Señor te guía a hacer lo material, que fluirá solo, porque Él sabe de que tenemos necesidad. Que las aulas universitarias, que las aulas de los colegios sean centros donde uno que tiene Espíritu Santo dentro y tiene Padre haga la diferencia. Que te conozcan porque tú eres el que oras. Que te conozcan porque tú eres el que amas. Que te conozcan porque tú eres el recto y la recta. Que te conozcan. Y eso haga la diferencia donde camines. Oh, Rabashi. Recibe, hermano. Reciba administración, ya nos vamos. Oh, sí, Señor, ayúdanos a que aún a pesar de las circunstancias difíciles, ambientes difíciles, momentos difíciles, nosotros confiemos en ti. Pon palabra en nuestras bocas. El tiempo se acorta y tú necesitas brazos, manos, pies para ir donde tú quieres ir. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.